Hola, te habla Darío Marderdolls y quiero pedirte que antes que te pongas a escuchar las historias por favor desactives tu Adblock Plus si es que lo usas. La publicidad en los vídeos nos ayuda a youtubers como yo. Gracias por entender y ahora sí a escuchar las historias. Saat medyo memahit sa sunod. Di palay-dilay na tula sarada ng sa isip sa mrobis. Ay gamer sa mariwan na isi. Di ibagot si Kerneton. Naskululiya sa rejkot. Kapitan ka na ito aksum. Yaso Kerneton Snake. Bueno amigos, voy a contarles nuevamente que la segunda noche de terror en vivo va a ser la esperamos, espero que nos acompañen esa noche también, Saludos para el amigo Carlos Emanuel Navarro, para Norma Simoni, para Pablo Emanuel Salazar, un abrazo enorme, querido amigo, gracias por escuchar todos los miércoles. Desde tan lejos, ¿no? Para Marta Alonso, para Florencia Frazá, para Ángel Corbalán, para Dardo Díaz, un saludo enorme para ellos, muchas gracias por estar allí con nosotros. Saludos para toda la gente que está mandando sus mensajes, para que mandan los WhatsApp. Repito el número para mandar los WhatsApp: 381 56 50 028. 381 56 50 028. Ese es el número para que puedan mandar los WhatsApp, ¿sí? Bueno, había gente que me preguntaba acerca de un juego que se ha como viralizado, ¿no? En la red, que es el juego que dice Charlie Charlie. Es un juego inofensivo, se preguntan algunos. Hay una pequeña nota que he encontrado con respecto a esto. Bueno, voy a compartir con ustedes esta pequeña nota. A muchos... yo la verdad que lo conocí a través de internet, no lo conocía anteriormente, no había escuchado hablar de esto hasta que se viralizó justamente, ¿no? En los últimos días se ha conocido en las redes sociales un juego de invocación de espíritus denominado Charlie Charlie, que para algunos sería una versión simplificada de la Ouija, ¿no? Millones de jóvenes en todo el mundo seguramente van a encontrar algo. Consiste en un par de lápices, un papel y la invocación a un espíritu llamado Charlie, que responde con sí o con no a las preguntas que se plantean. Uno toma una hoja de papel, la divide en 4 y pone no sí, sí, no. Y los lápices cruzados justamente, ¿no? En la división de estos cuadrados, ¿sí? Uno va preguntando y uno de los lápices se inclina y es el que va como respondiendo, ¿no? Consultado por la prensa, un famoso exorcista español, José Antonio Fortea, advirtió que el llamado juego sí supone una invocación de espíritus y explicó que algunos espíritus, a raíz de esa práctica, acosarán luego a alguno de los que lo hagan. Cualquier tipo de juego en el que uno intente invocar a los espíritus no es que funcione, sino que los espíritus demoníacos y malignos esperan justamente esas invocaciones, que es como la venia o como el consentimiento de la persona que quiere contactarse con algún espíritu, sea en este juego o en cualquier otro, ¿no? Considera también que, bueno, para quienes lo practiquen, difícilmente queden posesos, ¿no? No necesariamente. Dicen que el espíritu invocado se quedará alrededor por un tiempo, pero depende también de la magnitud, de la peligrosidad de ese y del mal de ese espíritu. Además advirtió que la práctica de este supuesto juego hará que otros se comiencen a introducir en una comunicación ya más frecuente y entonces sí puede suceder que la persona sufra consecuencias mucho peores por parte de estos demonios. No se trata simplemente de un juego, al igual que no es un juego la Ouija.
afirmó este exhorto, que hay que tener mucho cuidado. Vamos a ir con la siguiente historia. Bueno, esta historia dice: ¿qué tal, guardián? Mi nombre es José Luis, escucho siempre el programa, me gusta muchísimo, y he ido sumando de a poco a mi familia también, ¿no? Amigos y familia que han comenzado a escuchar el programa. Bueno, quiero contarte que la historia, en realidad, que voy a relatarte, es algo que le ocurrió a mi padre hace muchos años ya, ¿no? Cuando él era muy joven, vivía en la provincia de Salta, cerca del río Piedras, un lugar muy conocido, por supuesto. Y lo que voy a contarte ocurrió justamente en ese lugar. Nos contó muchas veces esta historia, que nosotros a veces estaba vedada para nosotros de chicos, cuando se juntaba la familia, pero cuando fuimos creciendo, por supuesto, nos contó y compartimos esta vivencia, ¿no? Resulta ser que un amigo de mi papá, que vivía relativamente cerca de la propiedad de ellos, bueno, es increíble, pero bueno, en este preciso momento el botón que es el que me da el aire se bloqueó por completo, como si alguien lo hubiera apagado, y no podía volver al aire. Pero bueno, repito, esto le ocurrió a mi viejo en aquel lugar, en Río Piedras, se llama la zona. Contaba que un vecino suyo, que vivía cerca de la casa, relativamente cerca de la casa, era una persona con la que él iba muchas veces de pesca, o iban a su casa, era su amigo, ¿no? O iban a cazar en algunas oportunidades. Este señor se llamaba Ramón, y en esa oportunidad le había relatado que había salido a cazar solo por la noche, que no se podía dormir. Bueno, este señor, no sé si sería insomnio o qué, pero le costaba dormirse, y en esa oportunidad, como no podía dormir, de madrugada salió a cazar. Estaba, por supuesto, oscuro, ¿no? Eran aproximadamente las 4 de la mañana, e iba avanzando las horas, y no había cazado nada, y se aproximaba la mañana, pero continuaba oscuro, ¿no? Cuenta que iba caminando en un momento por el monte, se había alejado un poco más de lo habitual, hacia un lugar donde, él sabía que podía cazar algunos animales, y en un momento, en ese silencio de la noche, solamente acompañado por los ruidos que producía él al caminar, ¿no? Sintió un sonido. Le pareció escuchar exactamente ruidos cerca de él. Se dio vuelta y detrás no había nada, ¿no? Pero se quedó inmóvil, pegado al tronco de un árbol por un momento, y se puso en cuclillas porque pensó que, podía ser algún animal. Se quedó muy atento, y al ver que no pasaba nada, se levantó, miró y siguió por un pequeño sendero que había en el lugar. Como justamente los animales, ocupan estos senderos para transitar durante la noche, como que repiten los caminos, él pensaba que tal vez podía haber alguna corzuela, que era lo que estaba buscando, ¿no? Miró detrás de él, no había nada, y comenzó a caminar lentamente por este sendero, tratando de no hacer demasiado ruido, ¿no?
Se trataba de un monte cerrado, pero al que él conocía bastante bien. Al ver que no pasaba nada, siguió por el camino y en un momento volvió a escuchar ruidos, pero esta vez más fuerte. Se paró nuevamente, miró para todos lados y le pareció al frente de él ver algún tipo de movimiento. Inmediatamente los ojos de los animales, ¿no? Con una linterna, con la luz del auto, reflejan la luz y algunos animales en color amarillo, otros verdes, otros de color rojo. Depende del animal, por supuesto. Pero él asegura que vio el reflejo de dos ojos rojos. Lo extraño era que los vio casi a su altura. Iluminó tratando de encontrar al animal, pero no vio nada. Siguió caminando lentamente tratando de no hacer tanto ruido. Y en un momento ve un movimiento como a unos 7 u 8 metros delante de él, ilumina y ve que cruza un animal. Él estaba seguro que era una corzuela, ¿no? Se apresuró, trató de no hacer tanto ruido, trató de acercarse y le pareció extraño que vio a aquel animal dándole la espalda y caminando tranquilamente como si no se diera cuenta de que él estuviera allí. Le pareció extraño porque estos animales, las corzuelas, son animales muy ariscos. Y por lo general cuando ven a alguien sienten un ruido, corren, se alejan, directamente se alejan del lugar. Pero no pasó así con este animal. Pensó él tal vez que este animal estaría herido o no se había dado cuenta y comenzó a acercarse. Cuando levantó la escopeta para disparar, el animal se alejó, como escondiéndose detrás de un árbol, y él comenzó a seguirlo. Sin darse cuenta, había entrado en este juego de acercarse al animal, que se alejara y él lo seguía y cuando se dio cuenta, se había metido en una parte del monte que era bastante cerrado. Un lugar en el que incluso le costaba caminar. Y por un segundo lo perdió de vista. Se puso en cuclillas, hizo silencio y sintió un ruido a su izquierda. Iluminó y vio las patas del animal. Comenzó a acercarse lentamente y cuando él estaba como a unos 10 metros, dice que levantó la escopeta para disparar y este animal, lo que él suponía una corzuela, se paró sobre sus dos patas traseras y se dio vuelta hacia él. Asegura este señor que tenía el rostro de una persona, el resto del cuerpo era el de un animal. Se quedó atónito, paralizado, congelado en ese momento. Dice que esta aparición, este engendro, caminó en dirección a él, impresionado por los gestos del rostro demoníaco que poseía aquel animal, como el de una persona, pero con una expresión de mucha maldad, de mucho odio. Podía percibir el mal en esa aparición. Él dice que disparó, asustado por la situación, disparó 2 veces. La escopeta tenía cargada 2 cartuchos. Disparó 2 veces. Y fue increíble, pero dice que los fogonazos de la escopeta lo cegaron por un instante.
Y en cuestión de segundos, cuando volvió a verlo, estaba prácticamente encima de él, que de un golpe le tiró la escopeta al piso. Y lo golpeó tan fuerte que él cayó al piso. Él asegura que cuando estaba en el piso, boca arriba, mirando asombrado aquella aparición que se movía como si fuese un animal, se dio cuenta que a su lado había algo que no había visto anteriormente. Una sombra formando la silueta de una persona que lo cubrió en el piso. Él cuenta que tuvo la sensación de mucho calor, comenzó a transpirar mucho y no podía moverse, y de asfixia. Aquella aparición, es decir, aquel animal con el rostro de un hombre, se apoyó contra un árbol y fue como si desapareciese allí. Fue en el momento en el que sintió que esa sombra lo soltó, o al menos dejó de sentir el peso sobre él, pero se incorporó justo delante de él. Él trató de pararse e inmediatamente sintió que lo golpearon con una rama y le empezaron a pegar en las piernas con una rama. Él no veía nada más que una sombra cerca de él mientras trataba de alejarse del lugar, entre la maleza que había en el lugar, entre las ramas, trataba de alejarse, se golpeaba y sentía que lo golpeaban. En un momento vio que hacia uno de los costados estaba aquella aparición, ¿no? Es decir, ese animal con el rostro de una persona. Que él dice, el demonio, estaba allí. Y trataba de escaparse del lugar, pero estaba bastante lejos. Ya había perdido la linterna, había perdido la escopeta. Y el susto lo hacía que caminase entre la vegetación del monte, sin darse cuenta que se raspaba o se golpeaba con ellas, tratando solamente de alejarse del lugar. En ese momento en el que él sentía que lo golpeaban, él comenzó a insultar, diciéndole que lo dejaran, que se alejen de él. Y él comenzó a invocar a la Virgen. Recuerda que su madre era muy devota de la Virgen de la Candelaria, y él comenzó a invocarla por su nombre, y él dice que vio cómo aquel rostro demoníaco se deformaba, produciéndole tanto miedo que temblaba de solo verlo, pero no se acercaban a él. Y así fue alejándose del lugar, fue saliendo del lugar, acompañado por aquellas apariciones, hasta llegar a un claro. Después de un momento se dio cuenta que estaba solo, que no lo seguían. Y fue cuando mi papá comenzó a escuchar que lo llamaban a los gritos en medio de la... ya casi... faltando muy poco tiempo para que amanezca.
reconoció la voz de su amigo, salió a su encuentro y lo vio a unos 100 metros aproximadamente. Corrió hacia él y cuando llegó, dice que estaba todo lastimado, rasguñado, raspado. Lo llevó hasta la casa y en la casa se descompuso. Apenas pudo hacerlo volver. Le dio agua, trataron de curarle un poco las heridas, los golpes que tenía, se dieron cuenta que estaba muy golpeado. Y cuando pudo hablar, cuando se despertó, contó todo lo que había sucedido. Todos se quedaron asombrados, se quedaron asustados ante esta situación. Mi abuelo, es decir, el papá de mi papá, que estaba allí, le dijo a mi papá: viste, yo te dije la vez pasada que una persona del lugar, Don Sueldo, dice, le había contado de estas apariciones. Algo está pasando, alguien anda haciendo algo por acá, dijo. Trataron de, se repuso este señor durante el día de los golpes y todo eso, y con ayuda fue hasta el lugar donde él recordaba que había sucedido eso para tratar de recuperar la escopeta, la linterna. Y dice que cuando llegaron al lugar encontraron las cosas, ¿no? Estaban en el piso, pero en aquel árbol donde él había visto que esa aparición, ese animal con el rostro de una persona, se había apoyado hasta desaparecer, había, como él asegura, la figura quemada contra el árbol de un macho cabrío. Definidamente muy clara. Y a los pies había ceniza y sebo. Como si aquel lugar hubiera sido o estuviera siendo usado para algún tipo de ritual. Bueno, ellos tomaron las cosas, se alejaron de allí del lugar, sabiendo que algo pasaba. Esos montes no pertenecían a ninguno de ellos, no pertenecía a nadie en realidad, eran montes simplemente. Supieron que en el lugar muchos durante ese tiempo fueron espantados por apariciones como estas. Sobre todo la de un animal como una corzuela que los perdía en el monte, los hacía que los sigan como si estuviese herida o algo por el estilo, hasta que se encontraban perdidos en el monte y se manifestaba como una entidad demoníaca. Durante mucho tiempo ni mi papá ni mi abuelo ni su amigo fueron a cazar de noche al monte. Sus familias no los dejaban, ¿no? Nos enteramos también de otras muchas personas que habían sufrido la aparición y la agresión de estas entidades en aquel lugar. Esta es mi historia, guardián, y quería compartirla con ustedes. Bueno, quiero contarles, sí, o en realidad reiterar que vamos a tener la segunda noche de terror en vivo el viernes 12 de junio, es decir, en 2 semanas, viernes 12 de junio, a partir de las 20:30 horas en la sala San Miguel Arcángel. Así que están todos invitados a acompañarnos, segunda noche de terror del año. Saludos para Sara, para Florencia, Estefanía, para el amigo Nicolás, para Carlos Miguel, para Luciano, un abrazo enorme. Gracias a toda la gente que está escribiendo, a los amigos que están del otro lado, compartiendo el programa con nosotros. Muchísimas gracias. Ya saben que nos pueden escribir, que pueden mandar sus historias al correo electrónico lanochedelosguardianes@hotmail.com. Repito, lanochedelosguardianes@hotmail.com. Pueden escribirnos, mandar su historia o a través del Face.
Ya estamos ahí, bueno, leyendo y corrigiendo algunas historias que nos han mandado a través del Face también, en las ventanas de diálogo, que han mandado a través del WhatsApp también, que estamos dando al aire, para compartirlos en los próximos programas, ¿no? Así que, repito, si quieren hacerlo por correo, la dirección es lanochedelosguardianes@hotmail.com. Si quieren hacerlo en el Face del programa o en el mío, o si quieren hacerlo a través del WhatsApp, ya saben, el número es el siguiente: 381 565 0028. Repito, 381 565 0028. Los WhatsApp lo pueden hacer también, pueden mandar su historia, compartirla con nosotros, que vamos a tratar de corregirlas y bueno, y de contarlas al aire. Así que vamos a esperar, por supuesto, que lo hagan, ¿sí? Quiero mandarle un saludo enorme para la Fundación contra el Dolor y el Cáncer Digestivo, para toda esta gente que trabaja y hace un trabajo maravilloso, para todos aquellos que sufren cualquier tipo de dolor. Así que yo personalmente les recomiendo a ustedes, si están pasando por una de esas situaciones o tienen alguna persona, algún familiar que sufre algún tipo de dolor crónico, por alguna enfermedad, por lo que fuera, dolores musculares, articulares, cualquier tipo de dolor, que se acerquen a la Fundación, porque el dolor posterga y la gente que forma parte de esta Fundación contra el Dolor y el Cáncer Digestivo pueden tener la solución para su problema. Así que, como decimos siempre, no sientas dolor, sentí la vida. Si sufrís malestar a causa del dolor de cabeza, lumbalgia, artrosis, por osteoporosis, por contracturas, cualquier tipo de dolor, podemos ayudarte. Así que estamos esperando tu consulta en la Fundación contra el Dolor y el Cáncer Digestivo, de lunes a viernes de 17:30 horas a 20:30 horas, en calle San Juan 165. Repito, San Juan 165, que es entre Balcarce y Monteagudo. Allí está la Fundación contra el Dolor y el Cáncer Digestivo, así que están todos invitados. Aquellos que tienen familiares, personas que están sufriendo desde hace algún tiempo cualquier tipo de dolor, que no tienen por qué vivir con ese dolor, que se acerquen a la Fundación y van a encontrar la ayuda que necesitan. Fundación contra el Dolor y el Cáncer Digestivo. Hay enfermedades dolorosas y dolores que se sufren. Bueno, esta gente está aquí para tratarlo y para mejorar tu calidad de vida. Los esperamos, San Juan 165, podemos ayudarte y queremos hacerlo. Muy bien, gracias a la gente de la Fundación contra el Dolor y el Cáncer Digestivo. Repito, si tienen algún familiar o ustedes están pasando por alguna enfermedad, por algún tipo de situación en este momento que les genere dolor, acérquense a la Fundación, seguramente van a ser ayudados. Bueno, amigos, vamos a la pausa y luego de la pausa vamos a la parte final del programa. Pero el terreno, bueno, era un terreno lindo que tenía bastante espacio, ¿no? Una noche llegamos con mi marido de comprar algunas cosas en el centro. Llegamos pasada la medianoche y calentamos un poco la comida que había quedado del mediodía y nos sentamos a comer. Estábamos conversando un poco, hablando, no recuerdo muy bien, pero seguramente de lo que nos había sucedido durante ese día, ¿no? Hacía poco que estábamos viviendo allí. No sé si serían tal vez 7 u 8 días, ¿no? Un poquito más de una semana. Recuerdo que teníamos una ventana que daba hacia el fondo, era como un ventanal en realidad bastante amplio, ¿sí? Era como una pequeña pared vidriada, ¿sí? Porque no se abrían, no eran ventanas porque no se abrían. Y luego un vidrio de esos amarillos, ¿sí? Una ventanita que daba hacia el pasillo del costado. Es decir, no se veía ni para adentro, ni uno cuando estaba afuera podía ver, digamos, tampoco, ¿no? De adentro hacia afuera no se veía y de afuera hacia adentro tampoco. Simplemente permitía que entre un poco de luz, nada más.
Estábamos sentados allí conversando y en el momento en el que yo me levanto y voy a servirle el plato de comida, vi una sombra, como si alguien hubiera pasado por el pasillo hacia el fondo. Y vi la silueta y la forma de la persona a través de ese vidrio amarillo, de esa ventana amarilla. Y entonces le dije a mi marido, pero él inmediatamente se levantó y miró por ese ventanal hacia el fondo y no había nada. Yo me quedé con la sensación, con la seguridad de que había visto algo. Ya nos sentamos de nuevo a comer y seguimos conversando durante un momento. Y al rato de nuevo, otra vez vi pasar una sombra, pero la silueta de una persona, como si hubiese pasado al fondo. Y me asusté. Mi marido se levantó, encendió la luz del fondo, y yo le pedí que no saliera porque tenía miedo. Pero tenía miedo de que fuera tal vez alguien que haya entrado pensando que la casa aún estaba deshabitada. Pero no podíamos ver a nadie. Al rato nos fuimos a dormir pensando en aquello. Me fui a dormir pensando en lo que había sucedido. Y la verdad es que yo estaba intranquila. Estaba, no sé si con miedo, pero intranquila. Como a las 3 de la mañana me desperté porque escuché algo. Escuché un sonido. Algo que me despertó, y cuando abrí los ojos vi que alguien cruzaba por la puerta de la pieza, por el pasillo, por supuesto, hacia lo que es el comedor en esa casa. Me quedé paralizada del miedo. Comencé a sacudirlo a mi esposo, lo desperté. Yo recuerdo que no quería salir de la cama y él se levantó, encendió la luz de la habitación y salió al comedor. Y recuerdo que caminó o buscó por toda la casa y no había nadie. Y entonces se fue al baño. Yo me quedé sola en la habitación por ese momento y no sé por qué, pero tenía una sensación extraña. En el momento en el que él estaba en el baño, yo vi a esta persona que pasaba por la puerta de la pieza y se detuvo por unos segundos como mirando hacia donde yo estaba. Era como una sombra, la silueta de una persona. Y grité, asustada, grité desesperada en ese momento. Mi esposo salió del baño corriendo y dice que en ese momento vio que alguien pasaba por el pasillo hacia el fondo, pero que la silueta de esa persona se desaparecía al llegar a la puerta que da hacia el fondo. Y entonces dejó las luces prendidas y se fue a la cama. Yo recuerdo que estábamos con miedo y prestábamos atención a todos los sonidos. Al rato seguramente nos dormimos y en un momento yo me desperté porque sentí que me faltaba el aire. Cuando me desperté del todo, casi no podía respirar porque sentía un peso encima mío. Cuando logré reaccionar, yo quise gritar, pero no podía. Pero por el esfuerzo que hacía y comencé a moverme y a patalear en la cama, desesperada, asustada, mi marido se despertó e intentó levantarse, pero tampoco pudo. Fue como si alguien le hubiera puesto la mano en el pecho y lo hubiera sostenido contra la cama. Fueron apenas unos segundos, pero la sensación de que alguien que no es de este mundo, que algo paranormal te haya puesto una mano encima, te haya tocado o haya sentido su peso, es algo realmente tremendo. Logré gritar asustada y comencé a llorar. Un momento que
nos soltaron. Y en ese instante vimos de nuevo a una sombra pasar cruzando el pasillo de la casa. Esa noche yo no pude dormir. Realmente estaba muy asustada. Cuando llegó el día, mi marido se fue a trabajar y aún siendo de día, sentía miedo. Caminaba por la casa con desconfianza. Pero gracias a Dios no pasó nada en ese momento. Al llegar la noche, dejamos algunas luces encendidas, con miedo. Nos fuimos a dormir y dejamos la tele de la pieza encendida. Y yo recuerdo que me dormí, mi esposo estaba viendo televisión y bueno, él cuenta que en el momento en el que apagó la tele, la luz de la pieza estaba apagada, ¿sí? Estaba prendida la luz del pasillo, la del comedor, la de la cocina, pero la de la pieza estaba apagada. Y en el momento en el que él apagó el televisor, cuando quiso dejar el control remoto en la mesa de luz, sintió que alguien le tocó la mano. Y entonces sacó la mano rápidamente. Y él dice que vio a la silueta de una persona en realidad. Que luego desapareció simplemente en la oscuridad de la pieza. Cuando llegó la mañana, un poco antes de las 6 de la mañana, y él se levantó para ir a trabajar, no me despertó, todavía estaba oscuro, y cuando se puso el pantalón, las medias, y cuando se estaba poniendo los zapatos, atándose los zapatos, dice que alguien desde abajo de la cama le agarró la mano con tanta fuerza que no podía soltarse, y él comenzó a tirar y a hablarme para que yo prendiese la luz, desesperado. Yo me asusté tanto que no quería bajar de la cama, pero con miedo, con mucho miedo, me bajé y llegué hasta la llave de la luz y encendí la luz, y fue como si lo soltaron y él cayó contra la pared de la pieza. Él estaba muy asustado y yo también, muchísimo más todavía, y me contó entonces lo que había pasado. Me subí a la cama y le pedí que no se fuera, que no me dejara sola, porque aún estaba oscuro. Y entonces nos quedamos conversando con la luz prendida, prendimos el televisor también. En un momento el televisor se apagó solo. Mi marido intentó con el control remoto encenderlo, pero no podía. Nos quedamos en la cama conversando los dos sobre qué hacer. Y recuerdo que no quería para nada quedarme sola nuevamente en la casa. Comenzamos a escuchar ya cerca de las 8 de la mañana, y cuando ya había amanecido, ¿no?, que alguien caminaba por la casa, escuchábamos los pasos. Y luego escuchamos que, como si hubieran pateado o golpeado un balde que estaba en la cocina. Y sentimos que lo arrastraban por la cocina. A pesar de ya estar de día, yo sentía mucho miedo. Yo no sabía qué hacer. Ese día decidimos hablar con mis padres y volver a la casa hasta encontrar otro lugar para mudarnos, porque en aquel lugar yo no quería quedarme ni un momento más. La cuestión es que nos fuimos, cerramos la casa y yo hablé con uno de mis hermanos que tenía una camioneta para hacer la mudanza el día siguiente.
Y ellos fueron como a las 6 de la tarde, y cuando terminaron de cargar todas las cosas en el segundo viaje, ya había oscurecido. Y mi hermano dice que en el momento en el que él iba saliendo con una mesita de luz, él vio que en un rincón de la pieza que ya estaba vacía, donde nosotros estábamos, había una mujer viejita sentada en el piso. Sabiendo lo que había sucedido y por qué nos íbamos, se apresuró a salir, por supuesto, de la casa, ¿no? Cerraron y una vez dentro de la camioneta le contó a mi marido lo que había sucedido. Como a los 2 días mi marido volvió a la casa, se encontró allí con los dueños, se entregó la llave, y cuando se estaba yendo se encontró con uno de los vecinos que vivía en diagonal a donde estábamos nosotros, por la vereda del frente, y le contó lo que había sucedido, por qué nos íbamos. Y este hombre, un tanto mayor ya, uno de los más viejos en el barrio, le contó que allí en esa casa había vivido una mujer muchos años atrás, que se dedicaba a hacer trabajos y que era muy conocida en la zona de Villa Luján. Dicen que la mujer había muerto asfixiada. Decían que se había ahogado con algo que había comido, pero cuando la familia lejana que tenía la encontró, la revisaron los médicos, dicen que encontraron en la casa, dentro de la casa, en el lugar donde ella donde la habían encontrado sin vida, habían encontrado restos de velas, es decir, el cebo, y recuerdan que había también en el lugar una suerte de una parte de algún animal que estaba atada con cintas. Y sabían todos, ¿no?, que esta mujer se dedicaba a los trabajos. Pero dicen que en el piso donde estaba el cebo encontraron una huella pequeña, pero como la de una pata de cabra, bien marcadita en el cebo. Los que saben, los más viejos, aseguran que dicen que el demonio fue a cobrarse sus trabajos a esta mujer y se la llevó. Y que desde entonces vaga por aquella casa, que ha sido reformada, pero que sigue estando aún hoy allí en la zona de Villa Luján. Y seguramente habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias. Y yo les digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.